Quiero hablar inglés con fluidez, pero no sé cómo hacerlo. ¿Hay algún método adecuado que pueda adoptar para mejorarlo? No te olvides de suscribirte a Lang Explorer en español. Se te da bien leer y escribir en inglés, pero no te salen las palabras cuando tratas de hablar. Tus esfuerzos de ir regularmente a una academia de idiomas no son suficientes para mantener una conversación fluida. Si este es tu caso, ¿qué te pasa? ¿Solo un genio puede hablar inglés? No te preocupes, seguro que puedes superar esta situación. No puedes hablarlo simplemente por falta de práctica para pronunciar bien y hablar. Una vez que empieces a practicar un método apropiado que te vamos a mostrar más adelante en este vídeo, te bastarán unos meses para hablar mucho mejor en inglés. Hay básicamente 3 razones por las que eres incapaz de mantener una conversación en inglés. 1. No puedes entender lo que te dicen. 2. No puedes expresar lo que quieres decir en inglés. O 3. No puedes comunicarte con ellos debido a una mala pronunciación. El primero de estos casos, no puedes entender lo que te dicen, es más bien una falta de capacidad auditiva que de expresión oral, por lo que en este vídeo no nos centraremos en este tema. En este canal trataremos las estrategias de escucha en un futuro próximo, así que chequéanos con regularidad. Hoy vamos a profundizar en otros 2 aspectos de la expresión oral. No puedes expresar lo que quieres decir en inglés, y no puedes comunicarte con ellos debido a una mala pronunciación. 1. No puedes expresar lo que quieres decir en inglés. En primer lugar, es muy probable que tu nivel de expresión oral sea todavía bajo si tienes este problema. Respecto al español, lo has utilizado desde tu niñez y estás acostumbrado a hablarlo a diario, pero en el caso del inglés, has tenido pocas oportunidades de leer en voz alta, y aún no tienes la destreza suficiente para responder con rapidez en situaciones en las que se requiere una reacción inmediata, como en una conversación. Por lo tanto, necesitas dedicar más tiempo a entrenarte para hablar inglés y mejorar esta destreza. Es importante, sin embargo, tener en cuenta que solo ir a una academia de idiomas no mejorará necesariamente tus habilidades conversacionales. La mayoría de las clases de conversación son clases en grupo en las que, por definición, cada alumno solo dispone de un tiempo limitado para hablar. Por ejemplo, en una clase de 60 minutos con 5 alumnos y un profesor que habla 20 minutos para explicar o responder a cada alumno, los 5 alumnos tienen 40 minutos para hablar, es decir, solo 8 minutos por alumno. Por supuesto, el profesor puede enseñaros varias frases y corregir vuestros errores de pronunciación y expresión, pero no es necesariamente eficaz en términos de costo o de tiempo. Las clases particulares, en lugar de las grupales, te permiten hablar durante un periodo de tiempo mucho más largo, lo que aumenta la efectividad del tiempo, pero el precio de la clase es mucho más elevado. A veces se ofrecen clases de conversación online baratas con profesores de países donde el coste laboral es mucho más bajo, lo que las hace bastante asequibles para mucha gente. Pero en realidad hay mejores formas de aprender si te importa realmente reducir el costo al mínimo. Un método útil para quienes se encuentran en un nivel principiante o intermedio, es decir, quienes aún carecen de habilidad conversacional, es utilizar libros de frases con CD o vídeos en YouTube donde se muestren tales frases. De este modo, no solo aprenderás frases y palabras que puedes utilizar en diversas situaciones, sino que también podrás escuchar e imitar la pronunciación de las frases, mejorándola aunque no tan bien como la de los hablantes nativos. Y si tu nivel es intermedio o superior, te recomendamos que leas en voz alta los contenidos de esas páginas web en inglés para empezar a procesar las informaciones en este idioma. Tal vez recuerdes que cuando eras niño te pedían que leyeras en voz alta los libros en español, y esto era un proceso fundamental para mejorar tu capacidad de pensamiento en tu propia lengua materna, el español. Lo mismo puede hacerse en inglés o cualquier otra lengua extranjera para mejorar tu capacidad de expresión. Además, hoy en día se puede encontrar muchos sitios web que convierten textos escritos en archivos MP3, con una pronunciación cada vez mejor que se asemeja a la narración real por humanos, incluso este mismo vídeo, para que puedas utilizarlo con el fin de ayudarte a hablar mejor, además de escucharlo. Estas sesiones de entrenamiento se pueden hacer fácilmente en casa. Sobre todo si utilizas un ordenador o un smartphone, puedes mejorar tus habilidades lingüísticas pronunciando lo que oyes. Haz esta práctica unos 15 minutos al día,
y eso te bastará para memorizar varias expresiones y empezar poco a poco a pensar en inglés sin tener que traducir del español. A medida que tu cerebro se acostumbre, te resultará más fácil componer frases inmediatamente y disfrutar de una conversación fluida en inglés u otro idioma que estés estudiando. Tenemos que admitir que no aprenderás expresiones que se puedan utilizar en la conversación diaria si lo único que haces es leer en voz alta dichos contenidos escritos. Pero las puedes estudiar utilizando diversos materiales de conversación o tomando clases de conversación de idiomas en función de tus recursos económicos. En este canal, consideramos las clases de conversación solo como un medio para incorporar el uso del inglés en tu vida diaria, y nos gustaría recomendarte la lectura en voz alta de diversos documentos para mejorar tu expresión oral. Otra forma de mejorar la expresión oral, aparte de las clases en academias de idiomas, es aprovechar los intercambios de idiomas. A diferencia de las clases, los participantes ahí están en relaciones igualitarias, y a menudo puedes encontrar a alguien que hable este mismo idioma que estás aprendiendo para intercambiarlo por tu español. Por ejemplo, ahí la conoces a Claudia de Alemania y te enseña algo de alemán, mientras tú le enseñas español. Este tipo de intercambios son bastante frecuentes en las grandes ciudades del mundo, por lo que es buena idea acudir a uno de estos si tienes la oportunidad. Especialmente en este tipo de intercambios con más extranjeros, es mucho más probable que encuentres a la persona que hable ese idioma que estás aprendiendo y que mantengas una conversación prácticamente más intensa que una clase particular, sin gastar mucho dinero. 2. No puedo comunicarme porque pronuncio mal. Otra razón importante por la que no puedes mantener una conversación es que no entienden tu pronunciación. Hablas inglés con tu acento español, desconociendo cómo debe pronunciarse cada consonante o vocal en inglés, y a la gente le resulta difícil entenderte. En esta sección te daremos algunos consejos para mejorarla. En primer lugar, tienes que entender que cada idioma tiene su propia fonología que difiere sustancialmente de la del español. En caso del inglés existen 10 vocales y las de ellas suenan muy parecidas al oído de los hispanohablantes, pero son muy distintas para los nativos del inglés. En realidad, dentro del inglés también hay bastante diferencia entre el americano y el británico, pero en este vídeo nos enfocaremos en el americano, mientras que el británico será presentado en un momento oportuno. En inglés americano hay que diferenciar entre hat, sombrero, hot, caliente, hut, cabaña y hurt, herido, también entre hit, golpeado y heat, calor. Mientras que pocas vocales son idénticas a las que tenemos en español. De ahí que es muy importante pasar mucho tiempo para acostumbrarte a pronunciar correctamente cada vocal para evitar que te entiendan mal. También hay algunas consonantes que no tiene el español, por ejemplo V en berry, muy, Z en freeze, congelar, además de otras consonantes que se pronuncian muy distintamente. Entre otros la L oscura que suena como cuando viene después de la vocal en una sílaba, por ejemplo, cell, vender y wall, muralla, y la R que se pronuncia con la lengua que se tuerce hacia atrás, por ejemplo, rule, regla, right, correcto y room. habitación. Vamos a ofrecerte otro vídeo dedicado a la pronunciación inglesa. Pero sería muy importante que sigas revisando y practicando toda esta fonología para que pronuncies bien y te entiendan mejor. En segundo lugar, algunas lenguas tienen más rasgos particulares que solo consonantes y vocales. Uno de los idiomas más populares con una pronunciación más difícil es el chino, ya que es tonal y las palabras con las mismas consonantes y vocales se distinguen por los tonos. El mandarín tiene 4 tonos como ma, mientras que el cantonés tiene 6, y es posible decir mama. mamá regaña al caballo. Otras lenguas asiáticas como el vietnamita y el tailandés también tienen su propio sistema tonal, por lo que es fundamental oír y pronunciar correctamente cada tono para dominarlas. En tercer lugar, algunas lenguas tienen una serie de consonantes que desconocen los hispanohablantes. Por ejemplo, el hindi, el punjabi, el tamil y otras lenguas del subcontinente indio, además del chino, el ruso y el polaco tienen retroflejos y hay que cambiar la forma de la lengua para poder pronunciarlas correctamente. Algunos ejemplos son 中国 China en mandarín, жаба, sapo en ruso y ，dog pierna en hindi. Es muy importante dominar estos sonidos si quieres hablar con fluidez estos idiomas. Ahora vamos a resumir lo que hemos aprendido en este vídeo. Para mejorar tu expresión oral debes hacer lo siguiente. 1. La principal forma de practicar la expresión oral es leer en voz alta textos, frases, etc. en inglés u otra lengua extranjera.
Las clases de conversación y los intercambios de idioma deben considerarse meramente complementarios a esas prácticas que puedes hacer en casa. 2. A veces tu pronunciación en inglés u otro idioma no es lo bastante buena y la gente no puede entender lo que quieres decir. Cada lengua tiene su propia fonología, así que estúdiala bien y trata de pronunciarlo suficientemente bien como para que te entiendan. Gracias por ver este vídeo. Te esperamos en el próximo.